Esta es la clase de manejo terapéutico del neumotórax y el derrame pleural benigno. Forma parte del módulo de patología pleural de la carrera de especialista en neumonología de la Universidad de Buenos Aires. Yo soy Ivana Chalfón, cirujana torácica de Tucumán, y espero que esta clase les sea útil a todos ustedes. Voy a hacer una pequeña referencia de la inteligencia artificial que va a revolucionar la educación, ya que contamos con esta herramienta actualmente y seguramente será perfeccionada en el futuro. Le pedí al chat GPT que me realizara una presentación de derrame pleural para neumonólogos de formación avanzada. Me hizo un resumen adecuado del tema y es probable que las clases en el futuro sean realizadas por inteligencia artificial supervisadas por los especialistas de cada tema. Al igual que la inteligencia artificial en la edición de imágenes, podemos realizar, como dice en la figura de la izquierda, un dibujo de un pulmón y le pedí a la inteligencia artificial que me realizara un pulmón y con diferentes palabras claves como flores, origami y diferentes artistas plásticos pude elaborar imágenes que antes no existían y las usaré para adornar esta presentación. Comenzaremos con neumotórax. Como todos sabemos, es la presencia de aire en la cavidad pleural y este término lo usamos desde el año 1803. Realizaremos una breve clasificación, veremos cómo llegar al diagnóstico, podemos usar el POCUS como herramienta, que ya explicaremos más adelante. Realizaremos hincapié en el tratamiento y elaboraremos conclusiones. En las imágenes que tenemos en esta diapositiva, a la izquierda podemos ver un neumotórax espontáneo, primario, chico, con una gran bulla apical, y en la imagen del lado derecho podemos ver un neumotórax espontáneo, secundario, chico, con una enfermedad bullosa bilateral. La clasificación de los neumotórax nos va a permitir encontrar una terapéutica para cada caso en particular. Clásicamente los vamos a dividir a los neumotórax en espontáneo y traumático. Dentro del espontáneo encontramos el primario cuando el paciente no tiene enfermedad pulmonar conocida y el secundario cuando sí la tiene. En el traumático lo vamos a subclasificar en traumatismos de tórax y en iatrogénicos. La diferencia de estos dos es que en el iatrogénico nunca hay intención de daño. Dentro de los neumotórax espontáneos, es importante también clasificarlos según el tamaño, en chico y en grande. Según el chest, desde la cúpula al ápex, mayor o menor a 3 centímetros, y según la BTS, de la distancia interpleural al ilio, mayor o menor a 2 centímetros, en radiografía. Los traumáticos se clasifican, pero de forma distinta, en grados. Grado 1, 2 y 3, siguiendo el borde pleural de la pleura visceral y la línea medio clavicular, por fuera, sobre o por dentro de la misma. Existe también en la clasificación de grados la clasificación de grado 4, que representa el neumotórax hipertensivo, donde se ve desviación mediastinal y columna denudada en la radiografía, pero debería no realizarse nunca una radiografía, ya que debe ser sospechado en forma clínica, ya que el diagnóstico de los neumotórax hipertensivos se hace a través de la clínica del examen físico y los signos y síntomas del paciente. El neumotórax espontáneo se divide en primario y secundario, como me refería anteriormente. Primario sin enfermedad pulmonar conocida, y podemos evaluar un primer episodio donde podemos evaluar también la clasificación del tamaño en chico o en grande y la estabilidad hemodinámica y respiratoria del paciente. Hay situaciones especiales que se pueden presentar en el primer episodio que hay que tenerlas en cuenta, que son el neumotórax hipertensivo, el hemoneumotórax, el neumotórax espontáneo primario bilateral simultáneo,
El contralateral es decir que el paciente ya presentaba un primer episodio anteriormente de un lado y actualmente nos consulta por un primer episodio contralateral. La profesión de buzos y pilotos de avión, el embarazo y la aerorragia persistente. También existen los segundos episodios donde debe realizarse el tratamiento más idóneo que consiste en la bullectomía o segmentectomía atípica pulmonar con pleurodesis mecánica o química. Y después tenemos los neumotórax secundarios, que en general existe una enfermedad conocida que puede ser la EPOC, pero no es la única, donde el paciente presenta hipoxemia y requiere de un equipo multidisciplinario para su tratamiento. También los podemos dividir de acuerdo a su tamaño en chicos y en grandes y según la estabilidad hemodinámica y respiratoria del paciente en estable o inestable. El neumotórax traumático por traumatismo de tórax tiene diferentes mecanismos de producción. Pueden ser abiertos por herida de arma blanca o arma de fuego o cerrados por acción directa o indirecta. Puede comprometer solamente el tórax o ser combinado con otros sectores. El estado hemodinámico del paciente es muy importante conocerlo y así podremos tener pacientes compensados y descompensados hemodinámicamente de acuerdo a los parámetros vitales. En la imagen de la derecha podemos ver un paciente con un traumatismo abierto por herida de arma blanca en cuello y tórax con el empalamiento del objeto en el sector precordial. El neumotórax traumático de origen iatrogénico se puede producir por múltiples procedimientos del equipo de salud. Los más frecuentes son las punciones diagnósticas o terapéuticas, la broncoscopía y el barotrauma, que es la injuria pulmonar asociada a ventilación. Pero no son las únicas. También existe la colocación de sonda nasogástrica y procedimientos quirúrgicos abdominales y cervicales que también pueden generar un neumotórax iatrogénico. Entre las funciones diagnósticas o terapéuticas, las pleurocentesis y las punciones venosas centrales son las más comunes. Para realizar el diagnóstico de neumotórax tenemos que tener en cuenta la clínica y los estudios complementarios. La clínica debemos averiguar antecedentes traumáticos, iatrogénicos o de enfermedades previas. El paciente puede presentarse asintomático y haber hecho un estudio complementario y hacer el diagnóstico del neumotórax o presentar sintomatología que va a depender del tamaño del neumotórax y de la reserva funcional respiratoria del paciente. En las imágenes podemos ver cómo los estudios complementarios nos ayudan a realizar este diagnóstico de sospecha clínico. La radiografía, clásicamente de pie y de frente, nos permite observar si existe la presencia de neumotórax, como el ejemplo de la imagen de arriba a la izquierda, que es un neumotórax derecho. La tomografía de tórax, además de poder hacer el diagnóstico de neumotórax, como es la imagen de arriba a la derecha, nos permite también evaluar el parénquima pulmonar, que en este caso presenta una enfermedad difusa bilateral. La ecografía pleural es otro método que nos permite hoy en día realizar el diagnóstico de neumotórax a través de dos de sus modos que usa. El modo B o bidimensional, a través del deslizamiento pleural, nos indica que hay expansión pulmonar y si no existiera el deslizamiento pleural, deberíamos confirmarlo con el modo M, que es un modo que tiene ecografía que nos permitiría ver dos signos: el signo de la arena de la playa, que es normal, y el signo del código de barras, que nos refiere que el paciente tiene la presencia de neumotórax. Es así que el uso de la ecografía genera esta herramienta que se llama POCUS. POCUS no tiene una traducción al castellano, pero significa Point of Care Ultrasound, y es el uso de la ecografía por médicos no especialistas en imágenes para aumentar el éxito diagnóstico y terapéutico de ciertas intervenciones, como ser la punción pleural o una punción venosa, traqueostomía percutánea o un bloqueo anestésico.
El ultrasonido torácico ha ganado popularidad rápidamente en los últimos 10 años, ya que tiene mayor disponibilidad, programas de capacitación, es rápido, repetible, inocuo y no hace falta trasladarlo al paciente. Los estudios han demostrado que la sensibilidad y especificidad son equivalentes o superiores en comparación a la radiografía de tórax convencional y se puede usar para eventos traumáticos y no traumáticos, haciendo diagnóstico de diferentes enfermedades, como el neumotórax, también hemotórax, fracturas costales, contusiones pulmonares, y los usos no traumáticos como derrames pleurales, edema pulmonar, etc. El POCUS para el diagnóstico de neumotórax usamos la ecografía en modo B y en modo M. El modo B, que es el bidimensional, nos permite ver el desplazamiento pleural. Hay pacientes que no tienen desplazamiento pleural porque pueden tener sínfisis a nivel pleural o una pleurodesis, entonces no podemos ver el desplazamiento. Pero esto nos hace que tomemos el modo M para corroborar si hay el signo de la arena de la playa, que es cuando el paciente tiene pulmón expandido, o el signo de código de barra, que es el signo típico del neumotórax. Comenzamos con el tratamiento de los neumotórax. En este caso vamos a hablar del tratamiento del neumotórax espontáneo. Hoy en día el manejo actual se divide en dos partes, en remover el aire de la cavidad pleural y en prevenir la recurrencia del neumotórax. Para realizar estos dos objetivos contamos con múltiples tratamientos, desde el conservador hasta el invasivo, desde la observación o una punción aspiración con aguja fina o un simple drenaje pleural, hasta la pleurectomía, la exéresis pulmonar de la bulla a través de videotoracoscopía y una toracotomía. Contamos con múltiples tratamientos, así que ahora vamos a ver cuál es el mejor en cada caso. En esta diapositiva podemos ver los múltiples escenarios de los neumotórax espontáneos primarios y secundarios según las siguientes variables. Si es un primer episodio o un segundo episodio, dentro de los primeros episodios según el tamaño, si es chico o grande, y según la estabilidad cardiorrespiratoria del paciente. También vamos a hablar del neumotórax espontáneo primario, primer episodio en situaciones especiales, y dentro de los neumotórax espontáneos secundarios vamos a evaluar las variables de tamaño, de estabilidad cardiorrespiratoria y vamos a hacer una pequeña referencia de dos neumotórax en particular que son por COVID y catamenial. En el neumotórax espontáneo primario, primer episodio de tamaño chico en paciente estable, se indica control clínico radiológico a las 3 o 6 horas y luego a las 48 horas. Se debe indicar reposo. El paciente puede ser ambulatorio si tiene formas de volver al hospital o al centro médico si presentara síntomas, o debe ser hospitalizado si el paciente viviera lejos del hospital o no tuviera medios para volver ante una urgencia. Si el paciente es hospitalizado, se puede optar también por la oxigenoterapia suplementaria usando el lavado de nitrógeno para disminuir la presencia del neumotórax. En los casos de neumotórax espontáneo primario, primer episodio de tamaño grande en paciente estable, se recomienda la hospitalización. La Sociedad Británica de Cirujanos Torácicos propone la punción aspiración con aguja fina con éxito en la mayoría de los casos. Y en la Argentina actualmente esta técnica no se usa o no es habitual su uso, pero es importante tenerla en cuenta como una buena recomendación. Sí se realizan drenajes pleurales de pequeño calibre, que en este caso usamos el catéter pleural o pleurocat, que tiene un diámetro externo de 5 milímetros, se cataloga como 14 French y se puede
unir hacia una campana de drenaje pleural o una válvula de Heimlich, como la imagen que vemos a la derecha y abajo. El neumotórax espontáneo primario, primer episodio, de tamaño grande en paciente inestable desde el punto de vista respiratorio y cardiovascular, se debe hospitalizar y se debe evacuar el espacio pleural. Ya no se recomienda la punción aspiración con aguja fina, sino un drenaje pleural fino o mediano con campana. La campana puede ser una campana común de Boulud o una campana con aspiración, ya que si el pulmón no expande y no hay pérdida aérea, se puede indicar esta aspiración continua con el Pleurovac a menos 20 centímetros de agua y comprobar la permeabilidad de la vía aérea según la necesidad de hacer una fibrobronco o kinesioterapia. También está recomendada la válvula de Heimlich. En las imágenes que vemos a la izquierda, vemos una campana de Boulud. En la del medio y la de la derecha vemos pleurovacs de diferentes características. El pleurovac del medio, la imagen del medio, donde tenemos un pleurovac que presenta burbujeo. En cambio, en la imagen de la derecha tenemos un pleurovac que no tiene burbujeo, sino tiene un tester que nos permite saber si está aspirando o no, y una perilla para que marquemos la presión negativa que deseemos. En los neumotórax espontáneos primarios, primeros episodios, existen situaciones especiales que vamos a mencionar. Cuando la presentación es por neumotórax hipertensivo, hemoneumotórax, bilateral simultáneo, contralateral, es decir, que el paciente presentaba el antecedente de un primer episodio de un lado y actualmente nos consulta por un primer episodio del otro lado. La profesión de buzo y piloto de avión, el estado de embarazo y la aerorragia persistente mayor a 5 días. Todos estos pacientes deben ser hospitalizados. En el caso del neumotórax hipertensivo, realizar una punción pleural descompresiva, y a todos ellos les realizaremos drenaje pleural con campana. Si el pulmón no expande pero no hay pérdida aérea, se puede indicar aspiración continua con menos 20 centímetros de agua y comprobar la permeabilidad de la vía aérea. Y según el relato oficial de la Sociedad Argentina de Cirugía, si luego del drenaje pleural el pulmón no expande y hay pérdida aérea, debemos pensar de indicar la cirugía rápidamente al segundo o tercer día, ya que es poco probable obtener beneficio esperando más tiempo. Si la pérdida aérea en el pulmón es con pulmón expandido, se puede ser más conservador esperando el cese de forma espontánea hasta un máximo de 7 días. A pesar de haber hecho el drenaje pleural de estos pacientes y que si al segundo o tercer día el paciente no expande el pulmón, indicar una cirugía, en los restos de los casos también se debe indicar una cirugía definitiva que consiste en hacer una videotoracoscopía, preferentemente con una bullectomía o segmentectomía atípica pulmonar del ápice y una pleurodesis que puede ser mecánica o química. Entonces, concluimos diciendo que los neumotórax espontáneos primeros episodios en situaciones especiales requieren tratamiento definitivo. De un primer episodio a un segundo episodio, existe un 32% de posibilidad de recurrencia. Y de un segundo episodio a un tercer episodio, el 100%. Es por esto que los segundos episodios de los neumotórax espontáneos primarios requieren especial atención y resolución de su caso. Es conocido que de un primer episodio a un segundo episodio existe mayor incidencia en el primer año de que esto acontezca. Es más frecuente en el sexo femenino y se debe sugerir al paciente no viajar en avión, no fumar y tampoco hacer deportes extremos. En el neumotórax espontáneo primario, cuando se produce un segundo episodio, al paciente se lo debe hospitalizar. Si estuviera el paciente sintomático, realizarle un drenaje pleural, y si no estuviera sintomático, derivarlo directamente a cirugía. La cirugía, el gol estándar de la cirugía es la videotoracoscopía, aunque también hay autores que refieren que una toracotomía axilar vertical ampliada podría ser una opción útil.
donde se le realiza una bullectomía o segmentectomía atípica pulmonar del ápice, que se debe acompañar para lograr mayor éxito, tasa de éxito, de una pleurodesis mecánica o química, aunque hay autores que también nombran la pleurectomía. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo por videotoracoscopía estamos realizando una pleurodesis mecánica con abrasión de la pleura parietal para lograr esta sínfisis pleural que se produciría entre la pleura visceral y la parietal debido a esta irritación mecánica por una gasa o torunda que se frota sobre la pleura y la lastima en ciertas partes. Pasamos a neumotórax espontáneo secundario. Conocemos que el paciente tiene patología pulmonar conocida. En general, estos pacientes, cuando presentan esta enfermedad, están sintomáticos, ya que se produce un shunt en el territorio de la atelectasia debido al neumotórax. Y esto debe ser tratado por un equipo multidisciplinario y no solamente por el cirujano, ya que podemos necesitar hospitalización, por ejemplo, en UCI, porque son pacientes complejos, neumonólogos, cirujanos, kinesiólogos, etcétera. Además de hospitalizarlo, que el lugar preferente será una UCI de acuerdo a los parámetros y las comorbilidades del paciente, existe también el paciente estable, que se puede indicar en el menor de los casos observación. En general está indicado el drenaje pleural K225 o superior o múltiples drenajes pleurales. Es frecuente tener aerorragia persistente que empeora si el paciente ingresa a asistencia respiratoria mecánica con periodos prolongados de avenamiento pleural, que puede llevar a la infección del espacio pleural y generar un empiema. La exclusión del drenaje con expansión radiológica es nuestro objetivo y el mejor de los escenarios, y se debe retirar el drenaje luego de esto. Si el paciente no presentara evolución favorable y el drenaje persistiera con aerorragia o no podemos expandir el pulmón correctamente, se debe presentar este paciente para valoración tanto del cirujano como del anestesiólogo. El cirujano tendrá que valorar qué técnica quirúrgica es la más conveniente para estos pacientes. En general es la técnica convencional, pero depende de cada paciente, también se le puede indicar una videotoracoscopía. Y la valoración anestésica es importante para ver si el paciente va a poder tolerar la anestesia general y la ventilación unipulmonar. Y la cirugía que se le debe también ofrecer a estos pacientes, más allá del abordaje, es el sellado pleural. Es lo preferente en estos casos porque la recidiva o recurrencia es muy alta. En el neumotórax espontáneo secundario por COVID, hemos visto el efecto Macklin que ocurría cuando se producía esta ruptura a nivel peribronquioalveolar sin ruptura de pleura, y a través de este espacio eh, producía un neumomediastino y en algunos otros casos un neumotórax. Los trabajos científicos presentados en pandemia indican que la incidencia del neumotórax espontáneo secundario es del 7.4%, que tenía una asociación directa con la asistencia respiratoria mecánica, aunque hemos visto casos de neumomediastino y neumotórax espontáneos secundarios al COVID sin asistencia respiratoria, y tienen una alta mortalidad que llega al 58%. El paciente debe ser hospitalizado, debe ser drenado con un drenaje pleural K225 o superior o múltiples drenajes. La hemorragia persistente es frecuente. El mejor escenario es que se excluya el drenaje y se expanda en forma que podamos corroborarlo con radiología. Y si esto no ocurriera, el paciente debería ser valorado por cirugía y anestesia para poder otorgarle el mejor abordaje y tratamiento quirúrgico. El mejor abordaje sería una videotoracoscopía, que a veces no se puede producir porque el paciente no se encuentra en condiciones y habrá que hacer una cirugía convencional
donde la pleurodesis mecánica o química sería el tratamiento de elección. Otro caso que quería hacer mención de neumotórax espontáneo secundario es el neumotórax catamenial, que se produce por endometriosis pleural. Ocurre generalmente en mujeres en edad fértil con antecedentes de endometriosis abdominal. Este cuadro es recurrente, ocurre 72 horas del inicio del ciclo menstrual. El primer caso fue descrito en 1958, pero no recibió este nombre hasta el año 1972. La terapia, el tratamiento para evitar que se produzcan los ciclos menstruales son los agonistas de las gonadotrofinas. Y la cirugía, la videotracoscopía, puede ser diagnóstica y eventualmente terapéutica, ya que podemos evaluar lesiones a nivel de la pleura, del pulmón o diafragma y generar un sellado pleural para evitar la recurrencia. Pasamos al tratamiento del neumotórax traumático. Cuando el traumatismo de tórax es puramente a nivel torácico, podemos tener presentaciones como neumotórax hipertensivo o neumotórax abierto que representan emergencias médicas que deben ser resueltas rápidamente. También podemos tener un neumotórax simple de diferentes grados, de los cuales, si es grado 1, podemos observar y controlarlos radiológicamente en emergencias o en sala a través de un médico que esté encargado del paciente. En cambio, cuando es de grado 2 o 3 de origen traumático, debe ser drenado. Lo mismo ocurre cuando el paciente presenta politraumatismos, incluido el traumatismo de tórax, que siempre deben ser drenados, y el uso serían el tubo de K225, el de preferencia, que también se puede enunciar como 28 a 32 French. En esta diapositiva podemos ver que en el trauma torácico existen 6 lesiones rápidamente fatales que se detectan en la hora de oro cuando el paciente llega al hospital. Se detectan en la evaluación primaria, que es el ABCDE, y son el neumotórax hipertensivo y el neumotórax abierto, que son emergencias médicas. Estas emergencias deben ser tratadas rápidamente con, en el caso de un neumotórax hipertensivo, drenaje pleural con Avocat y luego drenaje pleural. En el neumotórax abierto se puede realizar un parche de 3 lados y luego un drenaje pleural y cierre de la herida. El parche de 3 lados hace las veces de una válvula. Según la actualización en el último ATLS de la 10ª edición, nos refiere que podemos hacer el diagnóstico a través del ultrasonido si tenemos un operador calificado, y la aguja que habitualmente poníamos en el segundo espacio en línea medio clavicular para descomprimir un neumotórax hipertensivo, se recomienda que cambie al lugar del 5.º espacio intercostal sobre la línea axilar anterior, aunque en los pediátricos no ha cambiado. Y que los drenajes para drenar los pacientes con traumatismo de tórax son los más pequeños, que son el K225, o que también le podemos llamar de 28 a 32 French. Otras lesiones torácicas, que se llaman 6 lesiones torácicas potencialmente fatales, que se encuentran ocultas y solamente las podemos encontrar luego de la evaluación secundaria y a través de métodos diagnósticos complementarios, son las lesiones traqueobronquiales, que es la ruptura ya sea de la tráquea o algún bronquio que genera un neumotórax persistente con aerorragia. La terapéutica de estas lesiones es explorarlo quirúrgicamente y suturar, ya sea la tráquea o los bronquios. En el trauma de tórax también hay lesiones no necesariamente letales, como ser el neumotórax simple, que la solución terapéutica es el drenaje pleural. En el tratamiento del neumotórax iatrogénicos tenemos que conocer que la gran mayoría son de pequeño volumen y no necesitan intervención quirúrgica. Pero existen situaciones que, como cuando el neumotórax es de mayor volumen o el paciente está asintomático, deberá drenarse y el tubo se retirará cuando cese la pérdida aérea. 2 situaciones especiales debemos tener en cuenta, que es la asistencia respiratoria mecánica y la fuga aérea masiva prolongada. En los pacientes con neumotórax iatrogénico,
que se encuentran en ARM, lo ideal es realizar drenaje pleural y establecer estrategias ventilatorias para disminuir aerorragia en caso cuando la pérdida aérea es importante y que impida la correcta ventilación del paciente. Hay que determinar también el riesgo y el beneficio de una operación, ya que presentan alta mortalidad. En los pacientes que presentan fuga aérea masiva o prolongada, la indicación de cirugía sería lo adecuado. La pérdida aérea puede ser prolongada si el paciente necesita asistencia respiratoria mecánica y el avenamiento muy frecuentemente no puede realizarse hasta el destete de este tipo de ventilación. Como conclusiones, vamos a comentar que el neumotórax es una patología benigna, pero que puede poner en riesgo la vida de un paciente, y su categorización permite las distintas conductas médicas y quirúrgicas. Los neumotórax espontáneos se los clasifica en primarios y secundarios para su estudio y didáctica, pero siempre presentan una patología subyacente. Los objetivos del tratamiento del neumotórax espontáneo es remover el aire de la cavidad pleural y prevenir la recurrencia. En los neumotórax espontáneos primarios segundos episodios siempre existe la indicación quirúrgica y el tratamiento gold estándar es la resección pulmonar apical con pleurodesis. En los neumotórax espontáneos primarios también debemos conocer que hay situaciones especiales que requieren cirugía en el primer episodio. Los neumotórax espontáneos secundarios se presentan en general con síntomas, hipoxemia y requieren tratamiento de la remoción del aire de la cavidad pleural y evitar la recurrencia realizando pleurodesis. En los neumotórax traumáticos se sugiere siempre su drenaje en contexto de politraumatismo y su evaluación cuando son traumatismos torácicos puros y de grados pequeños a cargo de médico de emergencia, cirujanos generales o torácicos. En los neumotórax iatrogénicos, finalmente, la mayoría evoluciona favorablemente sin requerir conducta quirúrgica, pero requieren especial atención los pacientes que se encuentran ventilados. Aquí tenemos la bibliografía consultada. El segundo tema que queríamos comentar en esta clase es el derrame pleural benigno. Vamos a hablar rápidamente del espacio líquido pleural, la fisiopatología, la etiología, los criterios de Light, el diagnóstico, la técnica de pleurocentesis, el POCUS. Vamos a hacer hincapié en el tratamiento y elaboraremos conclusiones. Hacia la derecha vemos una imagen de células mesoteliales en líquido pleural que se visualizan en el microscopio óptico. En esta imagen podemos ver el espacio pleural en microscopía. Es una representación histológica de la pleura parietal, pleura visceral y el pulmón. Este espacio virtual es de presión negativa y existen células mesoteliales que lo recubren y sabemos que existe una pequeña cantidad de líquido pleural que se produce a través de las células mesoteliales. Para que exista la presencia de derrame pleural, tiene que haber una alteración entre la producción y la absorción. Y la relación entre las presiones hidrostáticas y coloidosmótica entre los capilares y el sistema vascular, la presión oncótica del plasma, la permeabilidad capilar, la integridad de la serosa y el drenaje linfático son los factores elementales para que esto se produzca. La etiología de todos los derrames pleurales son muchas y excluyendo las neoplasias son más de 25 causas. Los criterios de Light presentados en 1972 nos permiten dividir a los derrames pleurales en trasudados, que son las insuficiencias cardíaca, hepática y renal preferentemente, y los exudados que tienen múltiples etiologías. Los criterios de Light, que son 3, los clásicos, tienen una alta sensibilidad y especificidad. Y los nuevos criterios de Light, que usan el colesterol y la albúmina, tienen una alta especificidad, pero disminuida la sensibilidad. Y realizar el diagnóstico de un derrame pleural, el algoritmo que usamos habitualmente es la clínica más alguna imagen, que frecuentemente es una radiografía o ecografía pleural, y realizamos en los pacientes con derrame pleural moderado y unilateral una pleurocentesis, donde enviamos el líquido a estudiar para físico-químico, bacteriológico
Y citológico también agregamos a veces ADA cuando hay sospecha de tuberculosis, y hay un porcentaje de pacientes que no presenta un diagnóstico, por lo que es referido a cirugía torácica para que realicemos una biopsia de pleura, y a pesar de eso hay un 15% de pacientes que, a pesar de realizado el estudio del líquido pleural y la biopsia de pleura, se encuentran sin diagnóstico. De todos los derrames que existen benignos, le interesan al cirujano torácico 4: el hemotórax, el derrame pleural paraneumónico, el quilotórax y el derrame pleural recidivado o sin respuesta al tratamiento médico. Comenzaremos con derrame pleural paraneumónico, también llamado empiema, que tiene 4 fases, donde podemos ver en esta diapositiva, en el lado izquierdo, la fase exudativa, la que sigue hacia la derecha, la fase fibrino-purulenta, la que continúa es la organización temprana y finalmente la organización tardía. Este tiempo desde la fase exudativa a la fase tardía puede evolucionar hasta 30 días. El hemotórax, que es el otro derrame pleural benigno que le interesa al cirujano torácico, tenemos un paciente que puede ser traumático, iatrogénico y otras causas como coagulopatías o hemoneumotórax espontáneo. El volumen del hemotórax es importante, ya que si se encuentra libre puede ser de grado 1, 2 o 3, de acuerdo al volumen de sangre que se encuentra en el espacio pleural, o también puede encontrarse coagulado. Eso es porque sangró en forma abrupta y cedió y se produjo un coágulo a nivel de la pleura. Y también es importante tener en cuenta la hemodinamia del paciente, si el paciente se encuentra estable o no. Dentro de los traumatismos de tórax y las 6 lesiones rápidamente fatales que se encuentran en la hora de oro y se detectan en la evaluación primaria del ABCDE según el ATLS, tenemos el hemotórax masivo. El tratamiento del hemotórax masivo es la hidratación endovenosa, reposición de sangre, drenaje pleural y exploración quirúrgica, ya que estos pacientes sangran más de 1.500 centímetros cúbicos cuando se coloca el drenaje. Hay lesiones no necesariamente letales, que es el hemotórax simple, que el tratamiento es el drenaje pleural, como podemos ver en esta diapositiva. En los derrames pleural de difícil manejo clínico tenemos los trasudados y los exudados. En el caso de los trasudados son pacientes con insuficiencia cardíaca, renal y hepática que luego de un tratamiento adecuado por 72 horas el paciente presenta síntomas o el derrame ha recidivado. En el caso de los exudados, se pueden producir por enfermedades reumatológicas o de origen incierto que van a requerir biopsia, y luego del tratamiento de la enfermedad de base, el paciente persiste sintomático o presenta recidiva. El quilotórax, aunque es infrecuente y raro, es un exudado que puede ir desde lechoso, cero hemático, hasta un trasudado rico en triglicéridos y la presencia de kilomicrones. Las causas pueden ser traumáticas o no. En el caso de la traumática puede ser un traumatismo de tórax o cuello, o iatrogénica a través de punciones venosas o esofagectomías. Las otras causas incluyen neoplasias y cirrosis, siendo las neoplasias las más frecuentes. Pueden ser de débito bajo, menor de 200 mililitros al día, o de débito alto, mayor de 200 mililitros al día. Pueden ser unilaterales o bilaterales, y el pronóstico depende de la causa subyacente. En la técnica de toracocentesis, que compartimos múltiples especialidades, la técnica consiste en posicionar al paciente, que la habitual es la posición de sentado, pero también incluye las otras posiciones como el decúbito dorsal o el decúbito lateral. La antisepsia, que es la preparación del sitio donde vamos a punzar a través de antisépticos, sustancias antisépticas, para remover los gérmenes superficiales que normalmente hay en ella. La asepsia es la conservación de la esterilidad de los materiales que vamos a usar. En la elección del sitio de punción, que en general es el borde superior de la costilla inferior, y podemos usar algún método de imagen como ecografía para guiarnos, o a través del examen físico. Se le coloca anestesia local, donde hay 3 lugares
donde el paciente va a referir dolor y se deben anestesiar, que es la piel, el periósteo y la pleura parietal. Las pleurocentesis o toracocentesis pueden ser diagnósticas o evacuadoras. Existen momentos para finalizar la toracocentesis, ya sea porque el paciente presenta tos o porque se agotó la salida de líquido. Y también sabemos que si el paciente presentara mucha cantidad de derrame pleural, un derrame pleural de gran volumen, también existe la finalización cuando no sacar más de 1000 a 1500 mililitros de una sola vez. Existen también las contraindicaciones como las coagulopatías, ya que se debe optimizar al paciente para poder realizar el procedimiento con baja complicación. Traemos de nuevo esta herramienta, el POCUS, el Point of Care Ultrasound, para el uso que vamos a hacer de los derrames pleurales, ya que es un método de gran utilidad para poder hacer el diagnóstico de derrames pleurales, siendo disponible generalmente, inocuo, rápido, repetible y sin trasladar al paciente. Aquí en esta imagen podemos ver cómo se puede ver y evaluar el paciente con derrame pleural, y sabemos que desde a partir de los 5 milímetros cúbicos podemos ver el líquido pleural, podemos elegir el sitio de punción, podemos medir distancias, cuantificar volumen y podemos también ver las características del líquido pleural, si presenta, qué grado de pureza presenta y si presenta tabiques. El tratamiento del derrame pleural benigno vamos a dividirlo en abordajes pleurales y la pleurodesis. El abordaje pleural lo podemos hacer a través de una pleurocentesis evacuadora, a través de un drenaje pleural con catéter fino transitorio semipermanente, con drenaje pleural con tubo, donde podemos poner o no fibrinolíticos, videotoracoscopías, que generalmente incluyen biopsias, pero para poder realizar también toilet pleural, decorticación pleural, pleurodesis o pleurectomías, la toracotomía y el toracostoma. A través de estos abordajes pleurales podemos realizar el sellado pleural o pleurodesis a través de agentes mecánicos o químicos. Dentro de los agentes mecánicos presentamos la abrasión pleural y la pleurectomía parcial o total. Y dentro de los químicos está el silicato de magnesio, al cual le llamamos talco, las drogas como bleomicina o tetraciclina, el antiséptico iodopovidona, el ácido poliglicólico y la sangre. Comenzaremos con el tratamiento del derrame paraneumónico. Esta didáctica de dividirlo en ABC, que lo propone el CHEST, es interesante ya que nos permite que la A, que es la anatomía del espacio pleural, el B, que es la bioquímica del líquido, y el C, que es el cultivo del líquido pleural, de acuerdo a sus variables nos va a permitir clasificar a los derrames paraneumónicos en 4 categorías. En esta ficha podemos ver las 4 categorías que tienen tratamientos distintos. En la categoría 1, de acuerdo al ABC, debemos hacer control. En la categoría 2 debemos también controlar o hacer una toracocentesis, y todo cambia a partir de la categoría 3 y 4, donde debe ser realizado un drenaje, ya sea con tubo, con fibrinolíticos, con videotoracoscopía o toracotomía, y en algunos casos hasta toracostoma. En el tratamiento del derrame paraneumónico, para evitar reintervenciones quirúrgicas y mala evolución, se diseñó el mejor plan estratégico y de tratamiento de los derrames pleurales de acuerdo a cada fase. Por eso tenemos las 4 categorías que enuncié anteriormente. Cuando hablamos de mala evolución de un paciente, estamos hablando de que la hospitalización sea prolongada, que la toxicidad sistémica sea prolongada por las bacterias, el aumento de la morbilidad por cualquier procedimiento terapéutico de drenaje, el aumento del riesgo de la injuria ventilatoria y el aumento del riesgo de la persistencia local de la reacción inflamatoria, así aumentando la mortalidad. Ya sabemos que estas fases que presenta el empiema, exudativa, fibrinopurulenta, organización temprana y organización tardía,
van a requerir diferentes tratamientos. En el caso de la fase exudativa, la pleurocentesis diagnóstica y evacuadora es suficiente. En la fibrina purulenta tiene que realizar una videotoracoscopía en preferencia. Para la organización temprana, también se recomienda la videotoracoscopía y si esta no puede ser realizada o presenta dificultades técnicas, realizar una toracotomía. La organización tardía es de preferencia comenzar con toracotomía o toracostoma. En el tratamiento del hemotórax se puede hacer drenaje pleural con un tubo, aunque cuando uno drena a través de un tubo y el débito inicial es igual o mayor a 1500 o el paciente tiene débito de 200 mililitros por hora durante 4 horas o se encuentra inestable, debe ser la indicación de exploración quirúrgica. También se puede realizar una toilette pleural por VATS cuando el hemotórax se encuentre coagulado en paciente estable o que hay una mayor evolución de la organización de la colección hemática a pesar de haber colocado el drenaje, o que esté sobreinfectado, y a veces cuando no se puede realizar una videotoracoscopía por cuestiones técnicas, debemos realizar una conversión para realizar una decorticación en el caso que haga falta. El tratamiento del drenaje pleural reservado y sin respuesta al tratamiento puede ir desde un drenaje pleural fino, pasando por una biopsia de pleura y terminando con un sellado pleural, que puede ser con sangre, con talco a bajo gramaje, a través de la técnica de slurry o pudrash, que slurry es el talco líquido y el pudrash es el aerosol. También se puede realizar abrasión pleural y pleurectomías. En el tratamiento del quilotórax lo vamos a dividir en tratamiento médico inicial y luego el tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico puede ser exitoso realizando estas siguientes medidas, como ser la restricción de lípidos y triglicéridos de cadena mediana en pacientes que comen por boca, o realizar ayuno con nutrición parenteral total, o colocar fármacos como el octreotide, que es un derivado de la somatostatina. En el tratamiento quirúrgico vamos a hacerlo en los pacientes seleccionados que presenten alto débito y refractariedad al tratamiento médico. Se puede realizar drenaje pleural, exploración por videotoracoscopía con ligadura del conducto linfático si este se encontrara roto, pleurodesis para realizar una sínfisis pleural y evitar la nueva colección de quilo, o una embolización del conducto torácico. Como conclusión del derrame pleural benigno, son múltiples y variadas las etiologías. La toracocentesis nos permite la individualización entre trasudados y exudados y así analizar la probable causa del derrame pleural. Luego del estudio del líquido pleural, algunos pacientes pueden requerir biopsia de pleura para complementar el diagnóstico. En otros casos, requieren intervenciones terapéuticas sobre la pleura o el espacio pleural. El derrame pleural paraneumónico, el hemotórax, el quilotórax y el derrame pleural recidivado son los que reciben mayor atención del cirujano torácico. Adecuar el tratamiento de acuerdo a cada patología es el esfuerzo del equipo multidisciplinario para disminuir la morbimortalidad de los pacientes con derrames pleurales benignos. La bibliografía que fue utilizada para esta presentación, y gracias por su atención.